Hoy vamos a empezar, cerrar el capítulo 11 de Romanos, de los versículos 33 al 36, y comenzaremos Romanos 12 del 1 al 8. Pero antes de eso, quiero rogarte, quiero suplicarte que dejemos en las manos de Dios este servicio, que Él esté en control, que Él sea el que nos cuida, nos proteja, que cuide todos los detalles, que sea para su gloria y su honra. Por favor, donde quiera que estés, inclinemos nuestros rostros y dejemos este servicio en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre Santo Dios, en esta mañana, gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, gracias por tanta bondad, Señor. Quiero dejarte este tiempo, este momento, en tu presencia, en tu maravillosa presencia, Señor, donde tú tocas las vidas de mis hermanos, mis hermanas. Padre, tocas las vidas de las familias y traes paz y traes tranquilidad, y la gente puede conocerte y puede honrarte gloriosamente, Padre. Quédate con nuestros amigos, nuestras amigas, nuestra familia que no tiene una relación personal contigo, que no te ha conocido a través de la palabra, que tú les abras el corazón, les abras la mente, les abras la necesidad, despiertes en ellos para saber que el mundo, tal como está, no ofrece más que superficialidad, cosas vanas. Y Padre, la eternidad que tú nos regalas, la paz que viene de ti, nadie puede tenerla si no es contigo, Padre. Permite que este que te habla y todos mis hermanos que están hablando a esta hora o han hablado más temprano, lo van a hacer más tarde, Dios, que te podamos transmitir, Padre, que las personas que nos escuchan puedan a través de tu palabra derribar sus muros, derribar sus pretextos, derribar su humanismo, derribar sus ideas, y tú seas el que mora y reine, Padre. Porque lo que nos espera, porque lo que está en juego es una eternidad contigo, Padre. Quédate al control de la transmisión, de la luz, de los sonidos, de todo. Recibe toda la gloria, toda la honra. Que nuestro precioso y hermoso Salvador Jesús esté en medio de nosotros, Padre. Que tu palabra, Dios, sea quien nos transforme, que tu espíritu sea quien se mueva. Padre, que Cristo sea la esperanza, la luz para este mundo de tinieblas, Padre. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, gracias por los amigos, gracias por quienes nos van a escuchar después. Que tú seas siempre el que recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, estás viendo tal vez ahí en la imagen a un niño que está jalando, está ayudando a otros, y en la parte de abajo estás viendo un grupo de pequeños que están estudiando la Biblia. Y lo que yo quiero transmitir a través de esto es que Pablo nos ha hablado, el gran apóstol Pablo nos ha hablado de los capítulos 1 al 11 hasta el versículo 32 del capítulo 11, de todo lo que es la teología, de todo el estudio, de cuando los que han tenido la bendición de estudiar una carrera, estás mientras estudiando y está padre y sacas dieces y todo, pero la parte de arriba ya es la práctica. Entonces Pablo nos va a llevar de la teoría de los primeros 11 versículos, capítulos hasta el versículo 32 de capítulo 11, y ahora, cuando iniciaremos Romanos 12, nos va a llevar a la práctica, a lo que es el corazón del verdadero cristianismo. Ya no se trata solo de oír y decir yo creo, yo hago, sino ahora se va a tratar de que eso que estudiamos, eso que leímos, eso que escuchamos, vamos a llevarlo a nuestra vida cotidiana. Si nosotros hacemos un breve recuento de lo que hemos visto en estos primeros 11 versículos, podemos conocer la naturaleza pecadora. ¿Te acuerdas en Romanos 1 y 2? Tanto de los gentiles, nosotros, y de los judíos. Pero también nos ha llevado por la depravación, por el pecado original. ¿Te acuerdas? Adán y Cristo. De la gracia, el juicio, la salvación, la fe, el arrepentimiento, el infierno, el cielo, la justificación. Romanos 8 dice, ya no hay condenación para todos los que creen. Wow, la cúspide de Romanos, la ira, el perdón, la predestinación, la propiciación
de Cristo y el evangelismo. Eso es por lo que nos ha llevado, esa es teoría. Yo espero que en estos 35 clases que hemos tenido, pues hayan quedado algunas cosas en tu corazón. Pero ahora nos va a llevar a la práctica. Pero antes de eso, Romanos y Pablo hace una pausa entre los versículos 33 al 36 de Romanos 11. Y los expertos les llaman que es una doxología. Doxa significa alabanza o dar gloria. Y logía significa palabras o dar. Entonces, alabar a Dios con nuestras alabanzas, con nuestras palabras. Pablo se toma ese espacio y es un corte hasta el versículo 32 del capítulo 11 para iniciarnos al capítulo 12. Y vamos a leer entonces Romanos 11, 33 al 36. Y dice de esta manera: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Del Señor, o quién ha sido su consejero, quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Wow. Pablo está diciendo, ¿quién puede comprender la mente de Dios? Estamos seguros que no comprendemos muchos de los planes como lo que hoy está pasando con esta incertidumbre y este temor, pero nosotros los cristianos no necesitamos comprenderla porque jamás podremos hacerla, pero sí podemos confiar en el plan perfecto de Dios. Los planes de Dios son imposibles de medir. ¿Te recuerdas? Hemos hablado, nuestra mente es finita y la sabiduría y la profundidad y la anchura y la dimensión de la sabiduría de Dios es infinita, jamás la comprenderemos. Dice, insondables sus caminos. Esta palabra viene de la palabra griega krima, que quiere decir juicio, condenación, causa o juicio. Nosotros no podemos conocer los juicios de Dios, los caminos de Dios. ¿Sabes? Inescrutable significa huellas que no podemos trazar. Uno no sabe de dónde vienen. Fíjate en el Salmo 77, 19 dice, te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no hallaron tus huellas. ¿Sabes? Tal vez tú estás viendo la imagen de algo tan profundo, tan grande como primero un pequeño planeta, después ese mismo planeta visto por un telescopio a la distancia, y después ese planeta en el infinito. ¡Guau! Tú y yo, y a veces el mundo, y a veces nosotros mismos somos tan arrogantes y le decimos, Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué lo otro? Dios, ¿por qué? Y lo cuestionamos como si nosotros pudiéramos, dice la Biblia, aconsejarle, como si nosotros pudiéramos decirle que está bien o está mal. ¿Sabes? Los pensamientos, los juicios de Dios están por encima de nosotros. ¿Sabes? Hay un hombre que en los años 1700, en 1793, un misionero inglés, estuvo trabajando por 45 años, 40 años, perdón, en las poblaciones hindúes de esa época. Estuvo 40 años sin regresar a su país ministrando la palabra. Durante 25 años se puso y se propuso y hizo un gran trabajo de traducir la Biblia a cientos de idiomas nativas de aquel lugar. Y cuando ya tenía traducida su versión de la Biblia en esas lenguas nativas, vino una tarde
un gran incendio y acabó con su trabajo de 25 años de traducción. Para los jóvenes, recuerda, en ese entonces no había discos, no había memorias, no había nube, no había todo ese tipo de cosas donde hoy podemos alojar lo que poco o mucho vamos haciendo. Pero este hombre lo perdió el trabajo de 25 años en unos cuantos minutos. Y cuando él estaba totalmente devastado, triste, angustiado, acongojado por haber perdido tanto trabajo, él encontró en una tarde el Salmo 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y seré enaltecido en la tierra. La voluntad de Dios, lo insondable de sus caminos, lo inescrutable de sus juicios, nos debe llevar a este salmo. Quédense quietos. Yo quiero llamarte a ti, mi hermano, hermano, donde quiera que estés, a ti, amigo, a ti, familia. Quietos, tranquilos, confiados. No te angusties, porque Dios tiene el control de todo. Y Pablo alaba y exhorta a Cristo en estos 4 versículos cortos, pero que tienen una profundidad infinita. Y ahora vamos a leer entonces, y tal vez lo estás viendo ahí en las diapositivas, Romanos 12, del 1 al 8, y dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos los miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Dones. Pero los primeros versículos de la Biblia, del capítulo 12, 1 y 2, nos está llamando Pablo, que como lo decíamos al inicio, pasamos del creer a la vida real, del principio a la práctica. Pablo está definiendo el cristianismo auténtico. Nos muestra quiénes somos, no a la distancia, sino muy de cerca, como un microscopio. Si alguna vez tú fuiste a la secundaria y por primera vez viste en un microscopio, ves cosas que no podrías ver de otra manera. Enfoca nuestro carácter de manera que Él lo conoce perfectamente. Se trata de nuestro sacrificio y transformación interna. ¿Sabes? La salvación es cuando recibimos de Dios. El sacrificio es cuando nosotros le damos todo a Dios. ¿Qué es lo que te motiva a vivir como cristiano? ¿La culpa, el miedo o la gratitud? ¿Sabes? Este capítulo 12 es un capítulo que no es cómodo para el cristiano, que no es cómodo
para el no creyente, porque va a revelar, como lo decimos, nuestro corazón, nuestra verdadera transformación. Ya no la teoría, ya no el alabar a Dios y el amén y bendecido y gloria a Dios. Oh, ya no es eso. Es ahora nuestra conducta totalmente al descubierto a los ojos de Dios. Déjame contarte la siguiente historia. Este es un hombre que hace algunos años salió a la luz porque los medios lo estaban convirtiendo en un héroe. ¿Y qué es lo que había hecho este hombre? Había donado su riñón a un extraño. Era una persona que necesitaba la donación de un riñón y este hombre, sin conocerlo, de forma altruista, dice, yo lo dono. Y wow, ya sabes, todos los medios, toda la publicidad, es un héroe, es un héroe. Pero sabes, cuando su hija de 10 años se enteró de esto, dijo lo siguiente: no, mi papá no es un héroe, porque tiene mucho tiempo, muchos años, que no provee para mis necesidades y no viene a visitarme ni a mí ni a mi madre. Cuando las autoridades revisaron su historial, se dieron cuenta que este hombre no había provisto, no había proveído para su familia y toda su imagen se vino abajo. A veces nosotros, hermanos, tenemos fama de haber hecho cosas, tenemos fama de ser héroes, tenemos fama de que en nuestro tiempo se hicieron cosas y cosas y wow, cuando que en realidad quizás como este hombre, solamente pura fama externa. Pero cuando Dios entra en nuestro carácter, como ese necesidades, ve nuestro corazón, ve hasta lo más profundo, quizás salgan historias como esta niña. Él no es un héroe, no ha proveído para nosotros. Pues quizás nosotros, hermanos, ante el mundo damos una imagen, pero delante de Dios, en lo profundo, en lo íntimo, en el corazón, Dios conoce. Y eso es lo que Romanos 12 está haciendo de nosotros. Dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio. Nuestra naturaleza es querer impresionar, pero Dios no se va a impresionar absolutamente de nada. Por eso decíamos, no es un capítulo cómodo ni para el cristiano ni para el no creyente. ¿Qué dice él? Sean un sacrificio vivo, es decir, ¿cuál es en realidad la prioridad de Dios en mi vida? ¿Es entera? ¿Es completa? ¿O solamente de domingos y de ratitos? Un sacrificio santo, apartado, reservado para Dios, una vida pura. Nadie necesita estarnos viendo, hermanos, nadie, amigos. Si nosotros somos un sacrificio santo para Dios, viviremos una vida, aun cuando nos vean o aun cuando estemos solos en la más remota soledad, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras palabras glorifican a Dios y no lo ofenden, porque Él conoce de forma profunda. Un sacrificio agradable, aceptable a Dios. ¿Sabes? Viene a la imagen y la mente, la idea siguiente. Tú, mi hermana, que te casaste, tu amiga, familia, que estás escuchando y aun cuando no seas cristiano, cuando tu boda, la mayoría, puede haber excepciones. Tú no pensaste, mira, ahí hay un vestido que parece blanco, está muy viejo, está sucio, está todo roto, y me lo pongo y ya me voy y me presento para mi boda. Wow, te imaginas el novio viendo toda despeinada, toda sin pintarte, toda sin arreglarte. Bueno, tal vez dice, bueno, amén, voy a casarme con ella y esta es la realidad. Pero una novia no hace eso. Una novia ahorra,
hace muchas cosas, hace muchos sacrificios, baja de peso, se pinta, se arregla, o se pasa horas antes de poder salir ya como ella quiere y cree que está agradable, y se presenta al novio con un vestido nuevo, con un vestido blanco, con un vestido que solo el hombre de verlo queda impactado. ¡Wow! Y el hombre, a su vez, no elige unos anillos que, bueno, estaban ahí de oferta, estaban todos baratos, o esos que salen en las frituras. Wow, claro que no. Hace todo un sacrificio para darle a su novia, para ese momento especial, algo agradable para el momento. Dios nos está diciendo, nosotros necesitamos ser agradables para Dios. Él no quiere, amigos, solamente un acto de morir en un instante, sino lo que Él desea es una cotidianidad con Él. Cuando nadie te ve, cuando todo parece aburrido, cuando todo parece árido, cuando parece que no vale la pena seguir, cuando estás dudando, ahí es cuando Dios dice, sé un sacrificio agradable, cotidiano para mí. Romanos 12 nos va a llevar a la profundidad de nuestros corazones. Este mundo se mueve por obtener fama, se mueve por obtener fortuna. Está bien, no importa si quieres convertirte en alguien tan exitoso, andar detrás de todo eso, pero estás obteniendo algo que en realidad no importa. No estamos diciendo que no lo hagas. Hay quienes tienen ese don, ese talento, esa capacidad, esa habilidad de generar recursos y recursos. Pero recuerda de dónde viene todo, del creador del universo, del dador de vida, del que proporciona todo. Mateo 16:26 nos recuerda y dice, ¿de qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Cuántas familias, cuántos hijos quisieran no cosas, sino el corazón y el tiempo de sus padres? Pero también la otra parte, Pablo experimentándolo él mismo en Filipenses 4:12, nos recuerda, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Recuerdas? Pablo, proveniente de una familia prominente, y ahora toda su honra, toda su gloria es hacer la voluntad de Dios. Si alguien te dice que tener prosperidad es porque Dios te ama, o si alguien te dice que ser pobre es porque Dios te abandona, ese no es el cristianismo. No tiene que ver absolutamente nada el que tengamos o no tengamos. Eso es una circunstancia. La espiritualidad no va pegada a la riqueza o la pobreza. Si alguien nos enseña algo como eso no es cristianismo, eso es humanismo. Pero Pablo nos está diciendo que no digamos que somos cristianos, sino que ahora lo vamos a demostrar. Nuestras emociones están dentro del cuerpo, nuestros planes están dentro de nuestra mente, la voluntad está dentro de nuestro espíritu. Dice, entreguen todo eso a Cristo, todo, entréguenlo a Cristo, para que cuando sean llamados a avanzar su reino, lo entregamos todo sin excusa y asumimos con pasión, con compasión, con humildad y de rodillas la gran comisión. Cuando nos dice que ofrendamos y ofrendemos para avanzar su reino, no hay reservas, no hay temores, no hay miedos. He escuchado personas tan recelosas, hermano, Dios todo nos los ha dado. Nosotros necesitamos dar, quitar nuestro egoísmo, porque se requiere recursos para mantener la iglesia abierta. Hoy lo estamos haciendo a través de estos medios, pero se requerirá cuando todo Dios lo permita que pase con paz y con paciencia, nuevamente que lugares estén abiertos para que almas sigan siendo alcanzadas, y ahora aunado todos estos medios para cuando te llamen a servir. Yo he escuchado personas que hasta se molestan por pedirles de favor que vayan y vean un estudio, vayan o pasen un tiempo. ¡Wow!
¿Qué cristianismo es ese? Dios dice, sea un sacrificio, sea alguien que da, sea alguien que se muere a ti, alguien que no está pensando solo en tus cosas. ¡Wow! Nuestra generación está llena de egocentrismo. Si con tristeza podemos definir nuestra generación actual, es una palabra: egocentrismo. Mira, un predicador puso de una forma, pues sí, paradójica, o de una forma tal vez secular, los 10 mandamientos de la sociedad actual. Y el primero dice: disfrute el día. 2, compre. 3, elimine el dolor. 4, esté al día. 5, relájese. 6, exprese lo que piensa. 7, sea entretenido. 8, entreténgase. 9, gaste en entretenimiento. 10, asegúrese de ponerse al día con sus sentimientos. ¡Wow! Ese es el decálogo de nuestra sociedad actual. Pero con tristeza, muchos discípulos están padeciendo de eso. El secularismo es la medida de todo. Si te hace bien, acéptalo. Si no te hace bien, deséchalo. ¡Wow! Un mundo que se está perdiendo. Colosenses 2:8 nos dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana enseñanza y filosofía que siguen tradiciones humanas. La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos no adaptarnos a este mundo? ¿Sabes? Es impresionante lo que Él nos está diciendo. Para los jóvenes quizá lo pueden entender un poco más. Es como cuando reseteas un equipo, lo borras todo y le pones nuevos archivos. ¿Sabes? Nuestro Dios no dice que nosotros somos los que vamos a transformarnos. Nuestro Dios dice que es Él, su palabra, la que va a transformarnos. Pero ¿cómo vamos a transformarnos si no estamos instruidos? Y solo para esto, como muestra, déjame leerte la siguiente estadística. Fíjate, dice que estudiantes universitarios jamás leen un libro completo después de graduarse. 80% de la población no compró ni leyó un libro en un año. 57% de los libros comprados no son leídos en su totalidad y la mayoría no pasa de la página 18. Pablo está diciendo que nosotros no vamos a transformarnos. Es la palabra santa de Dios la que va a reactivarnos e irnos cambiando. Como un mundo, como tú y yo, amado hermano, vamos a transformarnos si la pereza, si la indiferencia en leer su palabra es la que nos domina cada día. ¿Sabes? Cada discípulo deberíamos buscar leer la Biblia de tapa a tapa, una vez al año, en diferentes versiones, para que cada vez más la palabra sea la que nos vaya renovando, nos vaya transformando. Primera de Timoteo 4:6 dice: sí, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con la verdad de la fe y de la buena enseñanza, que paso a paso ha seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Deseemos formar, ejercitarnos y nutrirnos cada vez más en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos renovarnos? ¿Cómo podemos nutrirnos? ¿Cómo podemos ejercitarnos? Hermano, amigo, familia, leyendo la palabra de Dios. Efesios 5:15-17 dice que así que tengan cuidado de no, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Ya no a la necedad, sino a la sabiduría.
Dice al final de ese versículo, en el versículo 17, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y Efesios, en los capítulos 5 y 6, nos va a hablar de varias cosas en lo que nosotros podemos renovarnos. Efesios 5, 18, no se emborrachen con vino. Hermano, nosotros no podemos vivir en excesos, no podemos vivir dando malos ejemplos a nuestra propia familia y a la gente que nos conoce. Efesios 5, 22, esposas, sométanse a sus propios esposos. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas situaciones? En el versículo 25, para que seamos justos, dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El plan perfecto, mujeres que siguen un liderazgo espiritual y hombres que se están dando a sí mismos para guiar a sus familias, para guiar con sensibilidad, con amor, con eternidad a sus propias familias. Efesios 6:1 nos dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Y la contraparte en el versículo 6:4 de Efesios dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Renovémonos en vivir de esas maneras. En Efesios 6:5-8, esclavos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor. Y a estos hombres les dice en el versículo 9, y ustedes amos correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejándolos de amenazar. ¡Wow! ¿Cuántas cosas nosotros necesitamos cambiar? Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Tú puedes imaginarte como un hombre que se emborracha, como un hombre que es inmoral, como un hombre que no puede dominarse a sí mismo. El Espíritu Santo no puede obrar en él. No hay manera de hacer eso. Alguien que acaba de fornicar o de adulterar, ya sea un hombre o una mujer, ¿cómo puede decir en aquí, Dios, utilízame? ¿Cómo el Espíritu Santo puede morar si está siendo ofendido cuando la Biblia dice que nuestros cuerpos son el templo de Dios? Romanos 12, ya no se trata de la teoría, se trata de la práctica, se trata de nuestra vida. Se trata de lo que nosotros somos como verdaderos cristianos. Primera de Pedro 2:13-15. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Hermano, si no respetas, hermana, si no respetamos las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas, si no respetamos la autoridad de nuestra casa, ¿cómo podemos decirle a Dios, heme aquí, estoy siendo transformado? Ya no estoy siendo adoptado. Pablo estaba escribiéndole a cristianos que se estaban dejando amoldar por las ideas de los romanos, que como tú y yo hemos visto, tan pecaminosa, tan permisiva, tan humana como lo es el día de hoy. Y a veces nosotros, hermanos, estamos siendo amoldados y moldeándonos a las formas de este mundo. Pero Pablo, el gran apóstol, va a llevarnos por todo este proceso de transformación y de renovación. No permitas que la indiferencia, no permitas que la falta de lectura, no permitas que la falta de rodillas, no permitas que la falta de consejo bíblico y sabio te esté anulando, te esté aniquilando. Todo problema, toda necesidad, toda angustia, toda situación, todo pecado, Dios puede transformarlo cuando dejamos que nuestra mente, que nuestro espíritu, que nuestro corazón, Cristo lo vaya transformando. Y en los versículos 3-8 habla de que no pensemos más de nosotros, de que todos somos miembros de una misma familia. ¿Sabes? Es un ejemplo sencillo. ¿Tú alguna vez has visto un rompecabezas o te gustó jugar rompecabezas? Para nosotros, cuando mis hijas estaban más pequeñas, era un juego muy socorrido. Nos gustaba pasar ahí tiempos, horas y horas, armando cada pieza. Lo que Dios dice, ninguna pieza
es más valiosa una que otra. Para Dios no hay ricos, no hay pobres, no hay inteligentes, no hay sabios, no hay chaparritos, no hay altos, no hay gorditos, no hay flaquitos, no hay negritos o no hay blanquitos. Para Dios todos somos miembros de su pueblo santo. Y eso, mi hermano, debe llenarnos de mucho gozo. No hay personas especiales en su reino. Todos somos verdaderamente especiales. Sabes, cuando nosotros comprendamos que somos miembros, que estamos renovándonos, que estamos cambiando a la imagen de Dios, pero que nadie es más que nadie, todos somos iguales. En ese rompecabezas, si tú pierdes una pieza, wow, no importa si es en el centro, si es en la orilla, si es en la esquina, si es arriba, tú dices, oh, algo falta. Y son iguales, son parejas, son diseñadas con diferentes formas, y ninguna pieza toma el lugar de la otra. Todas tienen un lugar especial, diseñadas, cortadas para que encajen sin esfuerzo. Y ese somos la iglesia. Nadie está por encima, nadie puede utilizar a los hermanos, nadie puede abusar de los hermanos, nadie, porque para Dios todos somos exactamente iguales. Por eso, Romanos 12 ya no es teoría, es práctica, es el corazón de Dios. Y sabes, un gran ejemplo de esto es Daniel. Daniel, cuando son conquistados, eran jóvenes, él y sus tres amigos fueron llevados al reino babilónico y querían ser obligados a comer y tomar de la comida del rey y del vino del rey. Y él y sus tres amigos deciden, no, no vamos a hacer eso, pero lo negocian con un corazón. Y sabes, todos los demás no protestaron e inmediatamente se secularizaron, se adaptaron muy rápido a la Babilonia y se perdieron. De quien habla la Biblia es de Daniel y de sus tres amigos. Nosotros, hermanos, tenemos el gran peligro de secularizarnos, de adaptarnos muy rápido al mundo, pero Dios nos está llamando a vivir un cristianismo que se renueva en base a sus palabras. ¿Cómo podemos estar seguros que estamos siendo transformados, que estamos siendo moldeados, que estamos siendo renovados, que encontramos la voluntad de Dios? Si tú recuerdas, el texto dice que ante todo es pura, es agradable y es perfecta. Requiere de una vida que no se amolde al mundo. Requiere de una mente y una vida transformada por la palabra de Dios. Madurez espiritual. Amados hermanos, no importa los años que hemos pasado o desperdiciado, autoexaltándonos, llenos de egocentrismo, llenos de actitudes con personas. Wow, que encontremos la voluntad pura, agradable, perfecta. Y sus resultados es una sumisión al Espíritu Santo. Es una vida de santidad, de rectitud, de pureza. Es una aceptación al sufrimiento y es un ser agradecidos por el rescate de Dios a través de su palabra santa. Gloria a Dios por siempre, para siempre. Muchas gracias.